Dios los bendiga. Lucha por tu salvación. Hemos titulado este tema como Lucha por tu salvación. La salvación es una lucha a muerte a diario. Debemos luchar por la salvación. La salvación no es gratis. Debemos luchar por la salvación. La salvación es una lucha a muerte a diario. Todos los días debemos luchar para ser salvos. Debemos luchar para dejar el pecado, para ser nuevas personas, para agradar a Dios. Muchas veces no hacemos nada por nuestra salvación. Pensamos que con solo ir a la iglesia, a sentarnos, escuchar palabra de Dios, con eso tenemos. Pero si no obedecemos a Dios, si no guardamos sus mandamientos, estatutos, decretos, si no hacemos rectos ante Dios, si no nacemos de nuevo, si no nacemos del agua, del bautismo que nos dejó Jesús por herencia, no heredaremos el reino de Dios, ni siquiera veremos el reino de Dios. Muchos cristianos, muchos evangélicos no conocen al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque piensan que ya lo tuvieron. ¿Por qué? Porque piensan que ya lo tienen. El Espíritu Santo se busca. El Espíritu Santo nos lo da Dios. El Espíritu Santo, cuando andamos en santidad, cuando andamos en obediencia, cuando se lo pedimos a Dios, nos los da. Muchos cristianos, muchos evangélicos piensan que con el hecho de haberse bautizado en el agua ya recibieron el Espíritu Santo de Dios. Mentira de Satanás. Dios te reprenda, Satanás, por engañarnos. Hay muchas iglesias engañadas, muchos pastores engañados, muchos cristianos engañados. Creen que ya tuvieron el bautismo del Espíritu Santo con el solo hecho de haberse bautizado en el agua. Pero no, el bautismo del Espíritu Santo nos lo da Jesús. Y cuando andamos en obediencia y se lo pedimos a Jesús, nos bautiza con su Santo Espíritu. Hoy muchas personas andan en el mundo, andan en la desobediencia, andan en el pecado. Aún los cristianos, aún los evangélicos, hacen lo que quieren, no temen a Dios, no buscan a Dios, no se santifican. Van a las fiestas, van a los bailes, van a las parrandas, toman cerveza, toman drogas, adulteran, fornican, mienten, roban. Hay mentira en ellos, hay hipocresía en ellos. Solo son cristianos cuando están adentro de la iglesia. Para heredar el reino de Dios necesitamos ser mejores que los fariseos. Los fariseos, los escribas, no heredarán el reino de Dios. El que no naciere del agua, el que no naciere del bautismo del Espíritu Santo, no heredarán el reino de Dios. Y es palabra de Dios, no palabra mía, ni palabra de hombres, palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 1 al 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como ven, debemos nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, no veremos el reino de Dios. Y nacer de nuevo no es de que me haga chiquito, un bebito y vuelva a nacer. Nacer de nuevo es dejar el pecado, dejar el mundo, dejar la hipocresía, dejar la mentira, dejar el robo, dejar el adulterio, dejar la fornicación, dejar la cerveza, dejar el vino, dejar las parrandas. Necesitamos ser mejor que los escribas y fariseos para entrar en el reino de Dios. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús:
De cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mateo capítulo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Tenemos que ser mejor que los escribas y fariseos para entrar en el reino de los cielos. Mateo capítulo 6, versículo 1 al 8. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrad la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Jesús y el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús acusa a escribas y fariseos. Mateo capítulo 23, versículo 1 al 37. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos, ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él, y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él.
Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que de todo esto vendrá sobre esta generación. Como ven, no cualquiera persona va a entrar en el reino de los cielos. Para entrar en el reino de los cielos hay requisitos: que seamos bautizados en el agua y que seamos bautizados por medio del Espíritu Santo de Dios. Para entrar en el reino de los cielos debemos ser mejor que los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque en los escribas hay hipocresía. En los escribas hay levadura dentro de su corazón. A los escribas y fariseos les gusta que la gente los mire, les gusta que la gente los alabe, les gusta que la gente los salude, les gusta que la gente los miren en la calle orando, les gusta que la gente los vean orando adentro de la iglesia, les gusta que la gente los vea adorando a Jesús, adorando a Dios adentro de la iglesia. Les gusta imponer leyes, pero no cargan las leyes con un dedo. Hablan mucho, dicen que Dios está con ellos, pero no obedecen a Dios, no temen a Dios, no buscan a Dios, ni se santifican. Esos son los fariseos y los maestros de la ley, hipócritas, generación de víboras, traicioneros, que solo buscan lo suyo. Vamos a ver cómo es el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a estas parábolas. Vamos a ver esas parábolas. La parábola del sembrador, donde cayeron piedras, donde cayó la semilla sobre las piedras, y la raíz de esas semillas no fue profunda. Salió el sol y las plantas se secaron. Esa es una parábola. La parábola del trigo y la cizaña, donde llegó el enemigo, llegó el diablo y sembró cizaña. Y el labrador dijo, vamos a esperar que crezcan las plantas y la cizaña, y cuando estén las dos juntas, cortaremos la cizaña, y la cizaña se echará para afuera. Esta es una parábola que es semejante al reino de los cielos. La parábola de la semilla de la mostaza, que es la semilla más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más alta de todos los árboles, de todas las plantas. La parábola de la levadura, es la parábola de que una mujer tomó la masa y la escondió, y esa masa se fermentó, se leudó y creció esa masa. La parábola del tesoro escondido, es la parábola del tesoro escondido, de que un hombre encontró un tesoro escondido, y gozoso lo escondió, y vendió todo para comprarlo. La parábola de la perla, es la parábola de que un hombre encontró una perla, y vendió todo para comprarla. La parábola de la red, es la parábola de que un hombre tira la red al mar, y agarra todo tipo de peces, y escoge los peces buenos, los hace a un lado, y los peces malos los tira para afuera. Así será el reino de los cielos. Así será el fin del siglo, donde los ángeles apartarán a los malos de los justos, y los echarán afuera, al horno de fuego y azufre. Allí será el llorar y crujir de dientes.
Allí estarán todos los que no obedecieron a Dios, los que anduvieron bajo sus propios caminos, bajo sus propios instintos, los que dijeron, Dios no existe, vamos a divertirnos, vamos a pasearnos, vamos a emborracharnos, vamos a fornicar, vamos a disfrutar la vida, porque esta vida es corta, seremos juzgados por Dios. Y aquella persona en la cual no está escrito su nombre en el libro de la vida, serán arrojados al lago de fuego y azufre. Allí estarán por la eternidad, por los siglos de los siglos. Esta palabra casi no se practica. Esta palabra en muy pocas iglesias se habla. ¿Por qué? Porque andan en el pecado, porque no obedecen a Dios, porque no tienen el Santo Espíritu de Dios, porque hacen lo que quieren. No hablan la palabra completa de Dios. Y saben que si hablan de santidad, si hablan del infierno, saben que no les queda a ellos hablar. ¿Por qué? Porque andan en la desobediencia. ¿Por qué? Porque no obedecen a Dios, porque no son santos, no se santifican, no temen a Dios. Espero que esta palabra haya sido bendición para ustedes, para que obedezcan a Dios, para que teman a Dios, para que se ganen el reino de los cielos, para que hagan la voluntad de Dios, para que sean mejor que los escribas y los fariseos, para que no haya pecado en ustedes, para que se ganen el reino de los cielos. Estaremos reinando allá en el cielo con Cristo Jesús, con Dios. Y seremos reyes y sacerdotes allá en los cielos. Dios tiene preparada la nueva Jerusalén para aquellos que le sirvieron, para aquellos que le obedecieron. Dios también tiene preparado un paraíso. Y según la palabra de Dios, ese paraíso y la nueva Jerusalén van a estar juntos. Va a estar la nueva Jerusalén y el paraíso a un lado, donde va a correr el río de agua viva. En el paraíso va a estar el árbol de la vida, ese árbol al cual le negó a Adán y Eva, que les dijo que no comieran de él. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, ese árbol de la vida, el árbol de la ciencia y el bien estaban en el paraíso. Ese mismo árbol nos lo dará Dios para que comamos, para que tengamos vida, para que reinemos con Dios en el paraíso, en la nueva Jerusalén que tiene preparado para aquellos que le sirvieron, que le obedecieron, que lo temieron. Mentira del diablo, de Satanás, de que ya no debemos hacer nada para lograr nuestra salvación. Dios te reprenda, Satanás, por mentirnos, por tener a mucha gente en la mentira, en el pecado, y que no van a ser salvos. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:7: al que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Dios tiene el árbol de la vida en el paraíso. Para lograr comer del árbol de la vida, debemos vencer. Es una lucha diaria todos los días. Es una pelea contra el diablo, contra Satanás, contra los demonios, contra el mundo. Es una lucha a muerte. Todos los días es una pelea y todos los días debemos pelear para que cuando Cristo venga por su pueblo, venga por su novia, seamos levantados por Cristo Jesús. A los adúlteros, a los pecadores, a los que tuvieron doble vida, a los que fueron inmundos, a los que mataron, a los que traicionaron, a los que mintieron, no serán levantados por Cristo Jesús. Solamente hay una forma de que nos levante. La única forma es dejar el pecado, dejar la vida pasada, aceptar a Cristo en nuestro corazón. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, somos nueva criatura. Dice la palabra de Dios en Isaías 1:18: venid a mí y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, serán como la nieve emblanquecidos, y si fueran como el rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17: de manera que si alguno tiene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí las cosas son hechas nuevas. La única forma, si tú eres un matón, si tú has robado, si tú has sido de lo peor, un despreciable, un vil, un inmundo, Cristo te perdona los pecados, te hace nueva criatura, te da un nuevo corazón, te da su Espíritu Santo. Solamente debes aceptar a Cristo, solamente debes confesarlo. En Romanos 10:9 dice la palabra de Dios: porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón
que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solamente debes aceptar a Cristo, solamente debes confesarlo como tu Salvador y serás salvo. Mentira del diablo, mentira de Satanás, que con ir a una iglesia y confesarte ante un hombre serás salvo. Y confesarte ante un hombre tus pecados son perdonados. Dios te reprenda, Satanás, por mentirnos. El único que perdona pecados es Cristo Jesús. Te invito a que busques a Cristo para que seas salvo. Te invito a que busques al Espíritu Santo de Dios para que heredes el reino de los cielos, para que reines junto con Cristo Jesús. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.